La política de la buena vecindad en el mandato de Donald Trump. En el mandato del presidente Donald Trump, él no considera que a través de alianzas con los países latinoamericanos. Fue una iniciativa política que fue creada por los Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt en las conferencias panamericanas de los años de 1933 hasta el año de 1945. Esta política se caracterizó porque ningún país podría intervenir en los asuntos internos de ninguna nación. Características de esta política. Primero, el presidente Roosevelt expresó que los Estados Unidos tenía que ser un buen vecino con el resto de los países del continente y se debían retirar todas las fuerzas militares estadounidenses de los países. Segundo, el llamado panamericanismo fue la integración económica de América Latina, con el fin de fomentar, crear y fortalecer las relaciones económicas y sociales entre todos los miembros. Tercero, el presidente Roosevelt buscaba una solidaridad de las naciones latinoamericanas con el fin de que en un tiempo determinado se apoyara a los Estados Unidos contra amenazas por otras potencias mundiales en su momento. En esta política con Estados Unidos se manejaron dos doctrinas. La doctrina Monroe fue realizada por John Adams y se atribuyó al presidente James Monroe en el año de 1823. Principalmente establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión. La doctrina Monroe se resume en la frase "América para los americanos". La doctrina del colorario Roosevelt fue una doctrina realizada por el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt. En esta doctrina se afirmaba que si un país latinoamericano estaba bajo la influencia de los Estados Unidos y si otro país amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos está obligado a intervenir en los asuntos internos del país para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de sus ciudadanos y sus empresas. Consecuencias de la política del buen vecino. Las relaciones de Estados Unidos con Cuba, país donde se desarrolla el proceso revolucionario, llegaba a su momento de maduración. La muy especial dependencia de Cuba respecto a Estados Unidos confería a la solución que se diera a este caso una especial importancia para la credibilidad de la nueva política anunciada, en donde se tenía que dar por terminado la enmienda Plan, que fue la primera ocupación militar estadounidense en la isla de Cuba. Tras la política del buen vecino, Estados Unidos y Cuba se derogó el 29 de mayo de 1934. El expresidente Roosevelt decidió sacar adelante su propuesta de la buena vecindad y ordenó la retirada de los marines de Nicaragua y Haití. La expropiación a las petroleras estadounidenses en 1938 por el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas, por lo que Washington decidió negociar una compensación en vez de recurrir al empleo de la fuerza contra su vecino del sur. Estados Unidos intentó influenciar culturalmente en Latinoamérica utilizando películas de Disney, emisoras de radio y apoyo a la industria cinematográfica. La política de la buena vecindad en el mandato de Donald Trump. En el mandato del presidente Donald Trump, él no considera que a través de alianzas con los países latinoamericanos se pueda obtener una ventaja que favorezca a los Estados Unidos. Antes de que empezara su mandato, ya habían precedido varias amenazas a las corporaciones estadounidenses con medidas de impuestos a empresas que inviertan en el país vecino México. Es aquí donde se evidencia que el actual presidente norteamericano no tiene ninguna expectativa por tener buenas relaciones políticas y sociales con los demás países de América y del mundo. El comercio internacional se está afectando por las políticas de este presidente, ya que podría iniciar una guerra comercial con China, el cual amenazó con la imposición de aranceles y cambios a los tratados de libre comercio, realizando cambios a la política comercial sin la aprobación del Congreso. El presidente estadounidense ha cuestionado los compromisos de los tratados estadounidenses con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Sorprendió a los europeos al calificar a la OTAN como obsoleta. Muchos anuncios de este presidente han generado inconvenientes entre varios países a nivel mundial, que puede generar una guerra comercial o política por sus anuncios en los medios. La política del buen vecino se fundamentó en el compromiso de fortalecer el bienestar general de la población de cada nación, algo que a este presidente poco le interesa. La política de la buena